Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas, ¿cómo va? Hola, Buenas tardes. hola, hola. Bueno, vamos a esperar un ratito que se terminen de sumar el resto de los chicos. Por ahora tenemos a Ignacio Martín Secotti, Martín Cravero, Mateo Rivero, Ramiro Esclerandi, Simón Rizo. Ahí entra Matías Astore. ¿Fueron presencial hoy, profe? No, 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 no. Ah, al final no, era la semana pasada únicamente. Claro, la del jueves era así, o sea, el cronograma de presenciales lo van haciendo cada 2 semanas, ¿eh? Cada 2 semanas. Y esta semana era, ayer sí presencial, pero la de hoy no. Y ahí me estaba consultando el coordinador qué hacer la semana que viene, y yo le decía, bueno, en lo posible, respetar el esquema de la presencialidad, miércoles y jueves. De todos modos, las clases virtuales siguen estando, ¿no es cierto? Y yo, bueno, le recomendaría, bueno, obviamente los chicos que son de fuera no, ¿no es cierto? Pero los que son de Rafael y que pueden ir a la clase presencial, realmente se aprovecha muchísimo más, ¿eh? Yo ayer tuve clase con algunos alumnos que fueron a la clase presencial y realmente es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa volver a la presencialidad. Eh, Sobre todo cuando el curso es chico, o sea, en ningún momento se perdió la atención, hacía preguntas constantemente, la comunicación era fluida, podían hablar todos a la vez, se discutía mucho más, se aprende mucho más, ¿eh? Así que los que pueden ir a las clases presenciales, yo casi que los obligaría a ir, ¿eh? Si no tienen si no tienen alguna justificación, yo casi que los obligaría a ir hacia, no sé, que tengan algún certificado de trabajo, pero tienen que ir acomodando los horarios porque vuelve la presencialidad. Vuelve la presencialidad. Eso está dicho a nivel universitario en orden nacional, ¿eh? No sé si ustedes estuvieron escuchando los comentarios, las noticias de estos días, ¿no es cierto?, de que, bueno, la Universidad de Buenos Aires y todo el resto de las universidades instan a la vuelta a la presencialidad. Así que, y por otro lado, bueno, ayer había 3 chicos, en un aula que podíamos entrar 10 más o menos por el protocolo de COVID. O sea que en ese sentido no hay problema, ¿eh? Así que, si no es que porque son de afuera o porque tienen que trabajar, pero en ese caso, si tienen que trabajar, yo no sé cómo lo van a resolver cuando la presencialidad sea plena y no haya virtualidad, ¿eh? O sea, hay cosas que van a tener que resolver. Bueno, así que ya les digo, la clase A, y otra cosa, que después lo vamos a reiterar la semana que viene. Ustedes el jueves de la semana que viene tienen parcial de inglés. ¿Es así? Sí. Sí. Entonces, no vamos a poder hacer esta clase virtual el día jueves. Entonces, la clase virtual la vamos a hacer el día miércoles, ¿eh? No hacemos la presencial, pero sí hacemos la virtual. ¿Está claro? Bueno, Cambiamos, profe. volvemos al horario del día miércoles en forma virtual, ¿eh? Es medio confuso, pero o sea, lo hacemos por un pedido de ustedes, ¿eh? Porque el jueves tienen el parcial de inglés. Tengan en cuenta en eso. ¿En el Bueno, horario de siempre? ¿A las 7 a sería? las 7, en el horario de siempre, pero virtual, ¿eh? Sí, En sí. cambio, la clase presencial es los miércoles, pero bueno, no el de la semana que viene, a las 18:30. Y las aprovechamos al máximo las clases presenciales.
Así que ya les vuelvo a insistir una vez más. Por ahora aprovechenla, pero después, si no tienen un justificativo, vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran ver antes de empezar con el tema nuevo? ¿No? ¿Nada? No, profe. Largamos entonces con lo que vamos a ver ahora. Recuerden, ya lo dijimos varias veces, cómo nos vamos a organizar en esta última parte del dictado de la materia. Son dos unidades bastante gruesas, bastante importantes. La unidad 2, que es integrales múltiples, la unidad 3, que es funciones multivariables. Para que ustedes puedan tener la mayor cantidad de contenidos posible de las dos unidades, entonces la vamos a dar de manera paralela. ¿Por qué? Porque si damos toda la unidad 2, después nos queda poco tiempo para la unidad 3. Entonces de esta manera la vamos a dar de forma paralela. Con Benjamín van a trabajar toda la unidad 2, que es integrales múltiples, integrales dobles, integrales triples, cálculo de volúmenes, coordenadas polares. Y conmigo vamos a trabajar todo lo que sea la unidad 3, que son funciones vectoriales y campos vectoriales. Entonces, hacemos una separación de la materia. ¿Está? ¿Eso está claro? Sí, Bueno, vamos a Sí, empezar profe. entonces a ver un poco qué es esto de funciones vectoriales, cómo se comportan, cuáles son las características. ¿De qué hablamos cuando hablamos de funciones vectoriales? Funciones vectoriales. Vamos a poner un título. Funciones vectoriales. Vectoriales de variable real. Funciones vectoriales de variable real. Escúchame. En análisis 1, ustedes trabajaban con funciones donde i era una f de x. ¿Estamos? O sea que teníamos una variable independiente, que le aplicábamos una función y me generaba un valor. Un valor. A este valor vamos a decir que me genera un escalar, o sea, un número. Este tipo de variables, este tipo de funciones, perdón, no le damos muchas vueltas, pero decimos que son funciones escalares. ¿Por qué son funciones escalares? Porque el resultado de aplicar la función me da un número, me da un escalar. Funciones escalares de variable escalar. Esas eran las funciones que ustedes estuvieron trabajando en análisis matemático 1. En esta primera parte del análisis matemático 2, empezamos a trabajar con funciones donde la variable independiente era z, que es un número. Pero la variable independiente podía ser, por ejemplo, x, y, t. O sea que la variable independiente tiene forma de un vector. ¿Por qué? Y porque está integrada por varios componentes. No pensemos en el vector desde el punto de vista físico, que es una flechita, sino que un vector es un elemento matemático que está formado por componentes. Entonces, en este caso, la variable era vectorial. ¿Por qué? Porque la variable era múltiple y la podíamos dar en forma de vector. Una dupla, una terna, una cuaterna. ¿Estamos? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de funciones eran las que estábamos trabajando? Son funciones como funciones escalares, porque el resultado es un número, de variable Vectorial. vectorial. También se las llama a estas campos escalares. Les llamamos campos escalares. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de funciones. Otro tipo de funciones. Que ya no van a ser funciones escalares, sino que van a ser funciones vectoriales. Funciones vectoriales.
Funciones vectoriales. ¿Cómo se comporta una función vectorial? Buenas tardes. Hola, Profe, una preguntita, disculpe que me interrumpa. ¿Recién empieza? recién empezamos. ¡Ay, qué suerte! Porque creí que eran 6:30 y me había olvidado. Gracias, profe. Funciones vectoriales. Entonces vamos a ver lo primero, que son funciones vectoriales de variable escalar. Funciones vectoriales de variable escalar. ¿Cómo se comporta esto? Vamos a hacer un esquema muy simplificado. Acá tenemos la máquina de las funciones. Esta máquina transforma. ¿Cómo funciona una función vectorial de variable escalar? Entra un número que lo vamos a llamar t. Acá va a haber una función que le vamos a poner una flechita arriba, porque esta función me lo transforma en un vector. Entonces, ¿qué sale de esta función? Sale, por ejemplo, un vector, supongamos, de 3 componentes. ¿Dónde? ¿Qué es la componente x? Y va a ser una función de t. Y también va a ser una función de t. Z también va a ser una función de t. En este caso decimos que el recorrido de la función es de los reales de una dimensión, o sea, entra un número, y en este caso sale un vector de 3 componentes. Por eso decimos que el recorrido es de R a R3. Por ejemplo, a las funciones vectoriales le ponemos la flechita arriba. Y por lo general vamos a indicar que son funciones de t. A este t le vamos a llamar el parámetro o la variable independiente. ¿De dónde lo sacamos ese valor de t? Y, por ejemplo, lo sacamos de un bolillero. ¿Estamos? O sea, es una variable independiente. O lo podemos sacar, por ejemplo, de una recta. ¿Estamos? Entonces, de acá sacamos el valor de t, de una recta numérica. ¿Estamos? Acá están todos los valores de t. 1, 2, 1,2, o sea, toda la variable continua t. Entonces, por ejemplo, f en t puede ser, por ejemplo, 3 más t, t cuadrado, raíz de t. Entonces, ¿qué significa esa función vectorial, por ejemplo, evaluada en 4? Y me va a dar como resultado un vector, donde la primera componente sería 3 más 4, 7. La segunda componente sería 16. La tercera componente sería 2. ¿Estamos? O sea, en este caso, ¿qué me da como resultado? Un vector de 3 componentes. ¿Estamos? Sí, Más o profe. menos, ¿está claro lo que es una función vectorial? Sí. Bueno. Supongamos que la función sea t cuadrado menos 2, 1 más 3t. Vamos a empezar. ¿Cuál sería el recorrido acá, chicos? ¿Cómo indicamos el recorrido de esta función vectorial? ¿De dónde a De dónde? R a R3. A ver, de De R R a R3. a R2. Porque vos fíjate que Tiene el dos vector que componentes. me da como resultado tiene 2 componentes. Una componente que la vamos a llamar componente X y la otra componente Y. ¿Estamos? Entonces, en este caso la función vectorial va de R a R3. Entra el parámetro t, y la función me lo transforma en un vector, en este caso de 2 componentes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo les parece que sería el dominio de una función vectorial? Dominio de una función vectorial de variable escalar. Es lo que estamos viendo ahora. Dominio de una función vectorial de variable escalar. El dominio de cada componente, profe. Vamos a verlo, vamos a discutirlo un poquito.
supongamos que la función sea, Depende de la función. Digo, claro, ¿sí? Raíz de t, como primera componente, y como segunda componente, a ver, ¿a qué valores de t le podemos aplicar esta función? ¿A cualquiera? No, No, profe. evidentemente Y no. bajo la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que el dominio de esta primera función sería desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Claro, exacto. Claro, si eso lo hacemos, si eso lo Pero el representamos... 0 incluido también, ¿o no? ¿Cómo? Sí, por eso es Sí. cerrado. Ah, claro, Entonces, perdón. desde el 0 hasta el No, infinito. que perdón, no pides perdón. ¿Sí? La raíz de 0 es 0. En el segundo caso, ¿cuál sería el dominio de esta función escalar? Tiene que ser distinto de 1. Y menos Claro. 1. Todos los Ah, reales perdón, no los dejo pensando, voy a callar. menos el menos 1 y el 1. ¿Estamos? Porque menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 0. Claro, claro. O sea que esta claro. acá se la podemos aplicar a cualquier real menos al 1 y al menos 1. O sea que tenemos dos funciones que tienen dos dominios distintos. ¿Sí? En este caso, habría que sacar al 1 y habría que sacar al menos 1. Pero el menos 1 ya, digamos, la primera no estaría incluido. ¿Sí? Si uno pone desde 0 hasta infinito, el menos 1 no está incluido. Claro. Y uno podría poner desde 0 hasta infinito menos el 1. Claro. Entonces, bien. Acá tenemos un primer dominio que lo vamos a llamar de 1. Acá tenemos un segundo dominio que lo vamos a llamar de 2. El dominio de la función vectorial me tiene que permitir a mí calcular la primera componente y la segunda componente. ¿Estamos? O sea que el dominio, vamos a decir que es D1 intersección D2. ¿Qué sería intersección? Los elementos comunes que tienen ambos dominios de las funciones escalares. De las funciones escalares que son las componentes del vector. Entonces, ¿cuáles serían los elementos comunes? Y del 0 hasta el infinito, pero hay que excluir el 1, perdón. Entonces sería desde el 0 hasta el Claro, la infinito, intersección. menos, y ahí el 1 lo ponemos entre llaves. Porque es un número. Cuando uno tiene que enumerar números, los coloca entre llaves. Entonces, todo el intervalo de 0 a infinito, menos 1. Sería ¿Vamos? como que la intersección es una resta al final. Vos estás haciendo la intersección entre dos intervalos, y tenés que buscar los elementos comunes entre el que está arriba y el que está abajo. Los elementos comunes serían desde el 0 hasta el infinito, pero tenés que sacarle el 1. ¿Sí? Por ejemplo. Profe, perdón, ¿no? ¿Usted vio el enlace que yo puse en el grupo? Sí, está muy bueno. Está muy bueno. ¿Eso es lo que resulta de este tipo de funciones? Y ahí, no. Por ahí. Yo lo puse sí. porque me... ¿Sabe dónde lo vi eso? Lo vi en el libro de análisis matemático que nos dio Adrián. Ajá. Cuando yo empecé a estudiar la parte de ecuaciones diferenciales, Sí. vi eso, con los vectores en chiquitito y qué sé yo, y mucho no lo entendí. Dije, bueno, esto algún día lo entenderé. Claro. Y cuando vi ese enlace, dije, esto se repite, es lo mismo, los diferenciales. Sí. ¿Y algún día llegaré a entender eso? Sí. ¿En esta materia? Claro. Ah, bien. Ay, me deja con intriga. Eso lo de la flechita que vos nos mandaste, eso es el próximo tema, que son campos vectoriales. Bien. Y lo que estaba muy bueno, y por ahí, bueno, cuando tengan un ratito, véanlo, porque realmente es interesante, es el anterior que mandaste. Es del gradiente. El gradiente que Está va buscando bueno, el mínimo. El gradiente que va buscando el mínimo. Eso sí. está bien. Y que tiene que ver con el Machine Learning, que es lo que estuvimos aprendiendo en fundamento. O sea, bien. Gracias, profesor. Primero, vamos a ver el recorrido de esta función. ¿Cuál es el recorrido de esta función? De R a R elevado a la 4, sí. De R a R4. O sea que, ¿qué me genera? Un vector de 4 componentes.
Obviamente que el vector de 4 componentes se nos pierde el sentido de un vector de 4 componentes, más si lo tenemos que graficar. Bueno, pero es un elemento matemático que tiene 4 componentes. ¿Estamos? ¿Cuál sería el dominio entonces, ya que estamos acá? Vamos a analizar un poquito el dominio, repasamos un poco cómo era. ¿Estamos? Entonces el dominio va a ser el dominio de D1, intersección el dominio de D2, intersección el dominio de D3, intersección el dominio de D4. ¿Estamos? O sea que el valor de T tiene que ser, tiene que permitirse ser aplicado en todas las funciones. A ver, ¿cuál sería el dominio de D1? ¿Cómo hacemos para encontrar el dominio de D1? ¿Qué tiene que pasar? Lo que está dentro de la Menos raíz tiene que 3, ser mayor o igual a 0. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que a 0, o sea que T tiene que ser mayor o igual a menos 3. ¿Estamos? O sea que el dominio de D1, vamos a graficarlo acá, es desde menos 3, podemos poner un punto lleno, menos 3 punto lleno, hasta el infinito. Con el punto lleno estamos indicando que el menos 3 está incluido. ¿Ok? Por acá estará el 0, que lo podríamos poner como para encolumnar los próximos dominios. ¿Cuál sería el dominio de D2? Y 4 menos t tiene que ser mayor o igual que 0 también. ¿Estamos? Acá nos conviene pasar el t del otro lado, como positivo. ¿Estamos? Cuando un elemento es negativo en una inecuación, pasa sumando y restando sin cambiar el orden. Eso le quería preguntar. ¿Cuándo le cambio el signo? Cuando lo pasás dividiendo. Cuando lo pasás dividiendo. O multiplicando. ¿Estamos? O sea, fíjate, esperá, ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver con esto. Entonces, en este caso, ¿qué me está diciendo? Que t lo leemos de derecha a izquierda. T tiene que ser menor o igual que 4. Acá nos está diciendo de que t tiene que ser menor o igual que 4. Entonces... Y lleno también. Claro. Vamos a tratar de encolumnar el 0 para organizarlo un poco mejor. Acá tengo el 4 sin demasiadas escalas. Y el vector, perdón, el dominio de 2 son todos los menores a 4. Vos fíjate, Paula. Sí. Suponte que vos, en vez de pasar el t, pasás el 4. Entonces Sí. te queda menos t mayor o igual que menos 4, ¿no es cierto? Sí. Este signo menos que está multiplicando lo pasás dividiendo, ahí das vuelta a la desigualdad, y te queda menos 4 dividido a menos 1, o sea, te queda t menor o igual que 4, que es lo mismo que tenés acá. ¿Está? Claro, o cuando multiplico por menos 1. Cuando multiplicás una inecuación por menos 1, se te da vuelta a la desigualdad. Bien, ¿Sí? porque siempre tengo duda con eso. Mientras sea de suma y de resta, no cambia. Mientras sea de suma y de resta, no cambia. El dominio de 3, ¿cuál sería el dominio de 3? El dominio... Los reales. Son todos los Reales. reales. Ahí Todos no los tengo reales. ninguna restricción ahí. O sea que el dominio de 3 directamente serían todos los reales. Bueno, lo vamos a poner, lo vamos a hacer por única vez esto, pero perdamos un poquito de tiempo en esto para ver de qué estamos hablando. Y el dominio de 4, ¿cuál sería el dominio de 4? Y, Es distinto de 2. todos los reales distinto de 2 menos 2. Menos 2 y menos 2. ¿Estamos? Entonces serían todos los reales. Vamos a ubicar el 0. El menos 2 no, entonces ponemos un punto vacío. El 2 tampoco, ponemos un punto vacío. Todos los reales, menos el 2 y el menos 2. Entonces ahora tenemos que ver ahora en qué intervalo están todos los elementos comunes para sacar el dominio de esta función. Sería ¿Dónde? entre menos 3 y 4, incluyéndolos, pero sin Claro. incluir el menos 2 y el 2. Claro, de menos 3 hasta 4, incluyendo ambos. Entonces el dominio va a ser el intervalo de menos 3 hasta 4, incluyendo ambos,
menos, y lo ponemos entre llaves, el menos 2 y 2. ¿Estamos? O sea, esta función vectorial, se la podemos aplicar solamente si t está comprendido dentro de esos valores. ¿Está claro, chicos? Perfecto, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, supongamos, esto lo voy a borrar. Supongamos que, bueno, ustedes ya saben lo que es el límite, ¿no es cierto? Cómo nos manejamos con el límite. ¿Qué les parece a ustedes que sería el límite, supongamos, cuando t tiende a 0, de esta función f de t? ¿Cómo lo calcularían? El límite de cada componente cuando tiende a 0. Exactamente. Es el límite de cada una de las funciones cuando t tiende a 0. En este caso, ninguna plantea problemas en cuanto a indeterminaciones, pero sería el límite de cada una de las funciones cuando t tiende a 0. ¿Y separado por coma no le va un...? Claro, separada con coma porque son distintas componentes. Ah, pero claro, sí. Perdón, ¿y para qué hallamos esto? Para conocer cómo calculamos el límite de una función vectorial. Límite de la función. Entonces, ¿cómo me queda el límite? ¿A qué vector tiende? Esto va a tender a un vector. ¿A qué vector tiende? Bueno, hacemos pasaje al límite, ¿no es cierto? Límite cuando t tiende a 0, de raíz de t, nos quedaría raíz de 3. Si t tiende a 0, me queda la raíz cuadrada de 4, que es 2. Si t tiende a 0, hacemos el pasaje al límite, o la sustitución directa, nos queda 1. Si t tiende a 0, nos queda menos un cuarto. O sea que, en este caso, esta función, cuando t tiende a 0, tiende a este vector. ¿Está? Profe, le Sí. pregunto, ¿esto tiene así como una representación en el espacio como hacíamos con el tema anterior? ¿O no? Ya lo vamos a ver. Ya A lo ver. vamos a ver. Ya, pero ya. ¿Está claro, chicos, esto? Sí. Bueno, vamos a ver entonces cómo se Sí, profe. grafica ya, cuál es la representación gráfica de una función Muy vectorial. ansiosos estamos. Sí, unas ganas de aprender, ¿verdad? ¿Vio? La representación gráfica de funciones vectoriales. Vectoriales, reitero, de variable escalar. O sea que la variable independiente es t, y me da como resultado un vector. ¿Estamos? Recalco en eso, ¿por qué? Porque lo próximo que vamos a ver son funciones vectoriales de variable vectorial. O sea, entra un vector, sale un vector. ¿Y qué son esos conjuntos de flechitas que vos mandaste, Paula? Martín, Secotti, Sí, profe. supongamos que vos no tenés ni idea de cómo se grafica una función vectorial. Y obviamente no la tendrías, porque la empezamos a ver hoy. No, no la tengo y no leí el apunte. Sí. Bueno, bárbaro, no importa. Bueno, a ver, yo te digo, bueno, a ver, hace algo para representar esa función. ¿Qué harías? Grafico cada componente. ¿Y dónde la sacás cada componente? ¿Dónde la saco? ¿En qué sentido? Claro, ¿de dónde sacás las componentes de los vectores? O sea, me refiero a que grafico 2 más t y t al cuadrado menos 1. Mm. ¿O de No, por ahí? O ese parámetro le das un valor. a ese, Perdón. No a ese tenía que meterme. Perdón. parámetro le damos un valor. O sea, lo que siempre es de ayuda es la tabla de valores. O sea, cuando uno no sabe bien qué hacer, siempre es de ayuda, cuando tiene que graficar una función, es bueno, a ver, hago una tabla de valores y a ver qué sale de la tabla de valores. ¿Está? Entonces, en esta tabla de valores, ¿cómo la organizaríamos? ¿Qué pondríamos en la columna de la izquierda? ¿T? T. ¿Qué? Y acá ponemos qué me da como resultado esa función. ¿De dónde sacamos los valores de t?
Arbitrario. Verbolicero. 2, menos 2, Ah, menos 1, claro, 0, 1, 2. Lo elegimos nosotros porque es variable independiente. No elegimos 3/8 menos 1/7, sino que elegimos valores enteros, por lo general que rodean al 0. Claro. No necesariamente tienen que ser esos valores, pero bueno, vamos a tomar estos valores. ¿Estamos? Entonces, a ver, si t vale menos 2, ¿qué me da como resultado esta función si t vale menos 2? Y me queda 2 más menos 2, 0. Y acá menos 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3. O sea que me da como resultado el vector 0, 3. ¿Está? Y así, si t es menos 1, acá nos queda 2 más menos 1, nos queda 1. Acá nos queda el vector 1, 0. ¿Sí? Si t vale 0, nos queda 2 menos 1. ¿Está entendido lo que estoy haciendo, no es cierto? Sí, 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 sí. Si t vale 1, nos queda el vector 3, 0. Si t vale 2, nos queda el vector 4, 3. Y si t vale 3, nos queda el vector 5, 9 menos 1, 8. ¿No es cierto? ¿Estos qué son? Son vectores en el plano. Porque son vectores de 2 componentes. Entonces los podemos graficar. Porque en definitiva son vectores en el plano. ¿Y Entonces, tienen origen en 0? claro, pues son todos, siempre los vectores tienen origen en el 0. Entonces, ¿cómo graficamos el vector 0, 3? Bueno, a esto le ponemos eje X, a esto le ponemos eje Y. ¿Estamos? 1, 2, 3. El vector 0, 3, ¿está? Es un vector que lo tenemos ahí. ¿No sería, profe, hacia arriba? Capaz, ¿no? Sí. Perdón, ¿hace mucho ruido mi máquina? No. Ah, Yo por lo menos avísenme no. si se hace, porque es el microprocesador que está, Está al límite. no sé. Ustedes avísenme, si molesta, me apago. Bueno, ahí tenemos el vector, entonces vamos a cambiar de color. El vector 0, 3. 0 según X, 3 según Y. Bueno, no cambió de color. Ufa. Yo voy a exagerar un poco el extremo para que se vea bien dónde está el extremo. Después tenemos el vector 1, 0. El vector 1, 0 lo tenemos acá. Después tenemos el vector 2, menos 1. El vector 2, menos 1. Acá tenemos el 2, 2 menos 1. Lo vamos a tener ahí, vamos a tener el extremo. O sea, grafico los vectores en su posición normal. ¿De dónde salieron esos vectores? Y son los vectores que me arroja el hecho de aplicar la función vectorial. Después, ¿qué vector tenemos? El 3, 0. El vector 3, 0 lo tenemos acá. Le digo algo, profe, ahí en el video ese habla de un random, o sea, cuando uno lo hace en programación le pone un random, una función en programación que las variables son aleatorias. Sí. Por eso habla de que si entra en un bucle y demás, ¿no? Porque como son aleatorias, empieza a alargar cualquier tipo de vectores. Entonces, un poquito de eso nomás quería decir. Bien. Continúo el vector 5, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supongamos que lo tenemos acá. Bueno, están graficados fuera de escala. Bueno, ¿nosotros qué dibujamos ahí? Graficamos algunos vectores. Graficamos algunos vectores. Pero la función, ¿cuántos vectores me genera? Me genera infinitos vectores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos del menos 2 al menos 1, acá hay infinitos valores de t.
Está claro que yo digo. Claro, en el medio los decimales y todo eso. Claro, los decimales, Los los racionales, irracionales. los irracionales. O sea que en realidad hay infinitos vectores. No podemos decir que esta es la gráfica. Entonces, ¿cuál sería la gráfica? Y la gráfica son todos esos infinitos vectores, pero fíjense, ¿dónde van a tener su extremo todos los infinitos vectores? Y si nos fijamos bien, en este caso, si nos fijamos en el extremo, me describen una curva, que en este caso es una parábola. Ah, ¿Estamos? Si yo grafico los infinitos vectores, todos van a estar ahí describiéndome esa parábola. Nada más que nosotros hacemos la gráfica de algunos vectores como para tener un poquito la orientación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le falta a esto para que sea la representación gráfica de una función vectorial? El sentido en que se genera esta curva. A medida que t crece, la curva se va desarrollando en este sentido. Y lo indicamos con una flecha. ¿Estamos? La curva se va generando en ese sentido. ¿Está claro? Obviamente que en este caso, después cuando uno se pone un poco más canchero, se da cuenta que si la variable i es cuadrática y esta es una... la representación gráfica va a ser una parábola. Claro, Ahora, eso me va a decir, manda la mayor. claro, si la t cuadrado la tenemos, si el cuadrado lo tenemos en la primer componente, si el cuadrado lo tenemos en la primera componente, y acá tenemos t, seguramente nos va a dar una parábola, pero con las ramas sobre el eje X. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es la representación gráfica de una función vectorial? La representación gráfica. La representación gráfica de una función vectorial es una curva en Rn. ¿Qué sería Rn? En el espacio en que estamos trabajando. En este caso sería en R2, o sea, en un plano. En este Pero caso... encima es una curva vectorial. ¿Sí? ¿Cómo se forma esa curva? Por los extremos de los vectores. ¿Estamos? Si tendríamos Espérame un cachito, vuelva un segundo para atrás. Ahí está, listo. ¿Ya está? Sí, sí. Si tenemos una función en el espacio, si tenemos una función en el espacio, formada por f1 de t, f2 de t, f3 de t, o sea, las componentes son funciones escalares. Entonces, ¿cómo hacemos la representación gráfica? Y vamos a necesitar un sistema de ejes cartesianos de 3 dimensiones, x y z. Y para un determinado valor de t me va a dar un vector. Para otro valor de t me va a dar otro vector. Para otro valor de t me va a dar otro vector. Para otro valor de t me va a dar, y así sucesivamente. La representación gráfica va a ser una curva en el espacio. Ayer se discutía en clase si era una superficie. No. Es una curva en el espacio. La representación gráfica de una función vectorial es una curva. ¿Está? En este caso, la curva la tenemos en el espacio, en R3. ¿Estamos? Están todos locos los matemáticos, ¿qué quieren que les diga? No, está bueno. Sí, ni hablar. Y esto metido en una computadora, en un programa, ahí es cuando empiezan a salir esas cosas que uno ve. Claro. Imagínense con un random, entran a salir vectores, claro, ahí aparecen. Bueno, vamos a graficar esa función vectorial. ¿Qué hacemos entonces, en principio? Primero la reconocemos que es una función vectorial que es de 2 componentes, o sea que la vamos a poder graficar en el plano. Acá ponemos valores de t, acá ponemos valores de f de t.
Vamos a dar algunos valores de t. Capaz que con esto ya sea suficiente. Y ahora reemplazamos. ¿Está? Entonces, 1 por menos 4 es menos 3. 3 menos 2, 5. Para menos 1, eso vale menos 1. 3 menos 1, 4. Para 0 vale 1, 3. Para 1 vale 3, 2. Vayan verificando porque por ahí uno lo hace rápido y se confunde, ¿no? Para 2, esto sería 5, 1. Entonces, ahora sabemos que vamos al plano. Y localizamos los distintos vectores. El vector, bueno, elegimos una escala, menos 1, menos 2, menos 3. Quiero perder un poquito de tiempo en esto, pero es importante. Entonces graficamos el primer vector. Ahí. Después el menos 1, 4. Menos Profe, ¿y 1, a quién le 4. debemos esto? ¿Cómo? ¿A quién le debemos esto? No me diga que Gauss también, porque me muero. Hay un teorema de Gauss vinculado a funciones vectoriales, obviamente. Qué genio. Después el vector, pero no hay un matemático que uno lo identifique con esto. Fue evolucionando, digamos. Sí. El 1, 3. ¿Dónde lo tenemos? El 1, 3. Lo tenemos por ahí. ¿Qué más? 3, 2. Aparte, qué capacidad de imaginación que tenían estos tipos, por favor. Imagínate Sí. ahora demostrarlo con computadora, con software. Claro. Eso que ellos descubrieron hace no 1000 años, pero wow. Sí, no, bueno, pero, o sea, Qué acá en Argentina, maravilla. Qué cerebros, por favor. 3, 4, 5, 1. Ah, mirá, te doy una lineal. Ajá, muy bien. Entonces, Claro, si es lineal, son lineales las de arriba, claro. si analizamos un poquito los extremos de los vectores, ¿no es cierto? Ahí nos damos cuenta de que todos los extremos de esa determinan una recta. ¿Estamos? Claro. Entonces ya sabemos que cuando la función f1 y la función f2, que en vez de f1 vamos a llamarla x de t, porque en definitiva esta primera función me da la componente x del vector, y esta me da la componente y del vector. ¿Sí? O sea que la componente x la sacamos como 1 más 2t, la podemos escribir así. La componente y la sacamos como 3 menos t. ¿Y esto con qué está asociado? O sea, ¿cuándo habíamos visto nosotros algo de esta forma? ¿Un sistema de ecuaciones? Claro. No, sistema de ecuaciones era que en las dos ecuaciones vos tenías x e y. ¿La ecuación paramétrica? La ecuación paramétrica de la recta. Claro que hablaba del parámetro. Muy bien. Esta es la ecuación paramétrica de la recta. Ahora empieza a cerrar todo, lo que vimos en el cuatrimestre pasado, lo que vimos ahora, lo que vimos en análisis matemático 1. Exactamente. Todo. La ecuación paramétrica de la recta. ¿Se acuerdan que la ecuación paramétrica de la recta era x era igual a x0 más b1t? Y es igual a y0 más b2t. Donde x0 y 0 es un punto de paso. ¿Y qué eran b1, b2? ¿Vector paralelo? Vector paralelo. Vector paralelo. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros de ahora en más vemos que la función vectorial
representa una recta. ¿Por qué? Porque las dos funciones escalares que la componen son de primer grado. Entonces no hacemos más la tabla de valores. Porque sabemos que va a pasar por el punto 1, 3. Va a pasar por el punto 1, 3 que lo tenemos acá. Y va a ser paralela ¿a qué vector? Al vector 2 menos 1. ¿Está? Entonces, el vector 2 menos 1 es un vector que lo tenemos ahí. 2 según aquí. ¿Está? Entonces, punto de paso, vector paralelo, podemos trazar esa curva. En realidad es esa recta, que es el resultado de esta función vectorial. ¿Está claro? Pero, profe, pero ahí cuando usted dice pasa por 1 y por 3, pero 1 y 3 de y, pero ¿y de x? No, 1 de x y 3 de y. Ah, claro, sí. 1 de Sí, x sí, y sí, 3 de sí. y. O sea, pasa por el punto 1, 3. 1, 3. Ajá, Por eso bien. y es Ya tengo un paralelo al punto vector y 2 tengo menos la 1. dirección, listo. Entonces ahí tenemos el vector 2 menos 1. ¿Estamos? Y la recta va a pasar por este punto y va a ser paralelo a este vector. ¿Estamos? Claro. ¿Por qué? Porque reconocimos que responde a la forma paramétrica de la recta. Solo ¿Sí? si las dos son lineales. Claro. Entonces, no digo que la grafiquen, pero si tienen que describir ustedes la gráfica de la siguiente función, ¿qué dirían? Describirla, describirla. ¿Qué les parece? ¿Qué es? Y pasa por el punto. ¿Dónde estamos trabajando? ¿Qué dicen ustedes, chicos? En el espacio. En el R3. espacio. Claro. ¿Sería un Entonces, plano? la gráfica de esta no es una recta, siempre es una curva la función vectorial. Sí, sí. ¿Estamos? Imagínense un látigo que va dibujando una curva en el espacio, chicos. ¿Está? Ajá. La gráfica de esta función vectorial es una recta en el espacio, no es un plano. No, en el espacio porque En el hay 3 espacio. componentes. ¿Qué pasa por quién? Y por el punto 3 menos 4, 2. 3 menos 4, 2. ¿Y qué más? Y es paralelo al vector 2 menos 4 menos 5. Es paralela al vector B. 2, 1, Ah, 1, sí. menos Menos 5. 5. ¿Estamos? Entonces, la podríamos graficar, Más fácil, sin tabla. pero ya sabemos, la vemos, y ya sabemos de qué se trata. El problema va a ser cómo hacer para dibujar el vector paralelo. 2, 1, menos 5 Sí, en el obviamente espacio. Ahí me mató. claro, más cuando tenía una componente negativa, que algo así le había tomado en el parcial. Pero bueno, Y algo así va a tomar en el parcial, porque yo lo conozco, ya después de tanto. lo importante es saber Va a salir el reconocer. diablito. No. Lo importante es saber reconocer de qué estamos hablando. Entonces, esta función vectorial me genera una recta en el espacio. ¿Está? Una recta que pasa por ese punto y que es paralelo a ese vector. Con esfuerzo lo podríamos graficar. Pero esa recta es vectorial también. ¿O no? No, esa es una recta, que va a pasar por un determinado punto y va a ser paralela a un determinado vector. ¿Está? Es una recta en el espacio. Sí. Formada recta. Formada por los extremos de todos los vectores que te generan la... Ah, sí, ya. Pero en definitiva, vos Digamos, no dibujás los vectores. La función vector son los extremos. Claro. Y la gráfica es la recta. Sí. Todo, ahí se me están acomodando las fichas. Bien. Bueno. Vamos a ver, supongamos que tenemos la siguiente función. Vamos a ver con las trigonométricas. La función 2 seno t, 2 coseno t, 2 seno t. Y vamos a ver qué tipo de función nos genera y cómo la graficamos.
Entonces yo diría, bueno, otra vez, vamos a proponer distintos valores de t, pero ahora tengan en cuenta de que a ese valor de t le tengo que aplicar las funciones trigonométricas, seno y coseno. O sea que esos valores de t, si le aplico valores trigonométricos, funciones trigonométricas, van a ser valores de un ángulo. ¿Estamos? Y los ángulos los medimos, acá me faltó la flechita, los ángulos los medimos en radianes. ¿Estamos? ¿Está? Entonces, habría que pensar, bueno, 0, nosotros pensamos 45 grados, en definitiva no nos abstraemos de los 45 grados, pero sabemos que 45 grados es pi sobre 4. Vamos a dar valores cada pi sobre 4, o sea, cada 45 grados, o sea que acá tenemos pi sobre 2. Vamos a ir dando valores cada 45 grados. Acá sería 3/4 pi. Acá sería 180, sería pi. Después 225, a pi le sumo un cuarto, entonces sería 5/4 de pi. Esto sería 3/2 pi. Sumo 45 grados, a 3/2 sería 7/4. Yo tengo una calculadora que me hace en radianes, pero no me acuerdo. Y acá tenemos 2 pi. Y sabemos que después de 2 pi estaríamos pegando la vuelta completa. ¿Estamos? Una cosa que ustedes tienen que manejar bien es el tema de cuánto valen las funciones trigonométricas para los distintos valores. Sería bueno que nos acordemos. Sí, no, pero esto acá se van a acordar en forma intuitiva, Paula. Para eso recuerden de la función la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia que mide 1, y acá hay un punto que va rotando, que se va moviendo, ustedes lo capturan en algún momento, le trazan este radio, que este radio vale 1, ¿estamos? Y si este es el ángulo alfa, y este es el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente, si yo quiero averiguar este cateto opuesto, recuerden que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa que vale 1. O sea que este valor, la ordenada I, es el valor del seno del ángulo. La ordenada I del punto P es el seno del ángulo. La ordenada I del punto P es el seno del ángulo. La ordenada X del punto P es el coseno del ángulo. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si ustedes... Uy, me salió mal. Si ustedes tienen un ángulo de 0 grados, quiere decir que el punto P lo tenemos acá. Ahí sí, esa sí la sé. El ¿Cuánto coseno es el vale 1 seno? y el seno vale 0. El seno vale 0, pero el coseno vale 1. Eso sí. ¿Está? Si el punto lo tenemos en esta posición, o sea, el punto rotó 180 grados o pi sobre 2, el seno va a valer 0 porque el seno es la ordenada I, y el coseno vale menos 1. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los que está arriba, si es 90, el seno Sí. vale 1 y el coseno vale 0. Dale. Entonces, si t vale 0, ¿cómo me queda esta función vectorial? 2 y 0. 2, 0. ¿De qué más podemos saber? De pi sobre 2. ¿Por qué? Porque en pi sobre 2, o sea, 90 grados, el punto lo tenemos acá. La rotación fue de pi sobre 2, o sea, 90 grados. ¿Cómo me queda entonces esa función vectorial para pi sobre 2? Ahí el coseno vale 0. 0,2. Muy bien. ¿De quién más podemos ver? De pi. O sea que el punto ahora lo tenemos acá. Rotó pi. ¿Cómo me queda? Menos 1, 0. Sí, menos 2, 0. Menos 2 porque el Menos 2, menos 2. Pues está multiplicado por menos 2. También, Ahora, 270 grados. El punto lo tenemos acá. Entonces, el 0 vale menos 1, el coseno vale 0.
Entonces nos queda 0 menos 2. 0 menos 2. Bien, hasta ahí me la sé. Hasta 2pi, bueno, se vuelve a Igual que repetir. 0. 2 ceros porque es una función periódica. Entonces ahí tendríamos los distintos valores para... Ahora, en este caso en particular, ¿qué pasa si el ángulo es de 45 grados? Y yo lo analizo también con eso de la circunferencia trigonométrica. Si el ángulo es de 45 grados, Ah, y si el radio vale 1, entonces el ángulo, el coseno es raíz de 2. claro, Ah, esto vale pi sobre 4, ¿no es cierto? 45 grados. O sea que este triángulo que dibujamos acá es un triángulo isósceles donde el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales. O sea, claro. el seno y el coseno valen lo mismo. ¿Estamos? El seno de 45, en realidad el seno de pi sobre 4, es raíz de 2 sobre 2. Ah, Esto sobre 2. sale directamente por Pitágoras, uno lo puede plantear. ¿Estamos? Pero como eso hay que multiplicarlo por 2, entonces raíz de 2 por 2 nos queda raíz de 2. Vamos a trabajar con decimales si quieren, sería 1,41. Y el seno también es raíz de 2 sobre 2, o sea que nos queda 1,41, 1,41. ¿Ok? Ah, más fácil. Para 135 grados, este punto se nos traslada de forma paralela acá. Así que son menos menos. No, el seno es positivo porque Menos lo tenemos más. para arriba. Ah, claro, sí. El que es negativo va a ser el coseno. El coseno, sí. Entonces nos va a quedar menos 1,41, 1,41. ¿Se entiende? Sí. Ahora, hicimos 40, 45 llega al eje X, 45 más, el punto lo vamos a tener acá. Acá sí la ordenada X, que es el coseno, es negativo, y la ordenada Y, que es el seno, es negativo. Entonces va a ser menos 1,41, menos 1,41. ¿Estamos? En el 315, el punto lo tenemos acá. Tenía razón, que era más fácil. El coseno es Explicado. positivo, el seno es positivo, o sea que va a ser 1,41 menos 1,41. O sea, esos son los valores, ya le digo, nos apoyamos un poco en la circunferencia trigonométrica, recordamos un poquito cómo era. Y ahora tenemos que hacer la gráfica de esta función vectorial, que por ahí ya se imaginan qué nos va a dar como resultado. Una recta seguro, pero de ahí... No. A ver, Ah, no, si estamos con... Pero estoy mirando la otra, perdón. Estoy mirando la recta. Claro, 2, 0. Acá tenemos el vector 2, 0. ¿Estamos? Vamos a graficar este. Ahí tenemos el vector 0, 2. En el medio tenemos el 1,41, 1,41, que lo vamos a tener por ahí más o menos. Supongamos que ahí tengo el 1,41 y acá también. Después sigo, tengo menos 1, menos 2. 1,41, 1,41, o sea que ese punto lo vamos a tener ahí. El menos 2, 0, este punto lo vamos a tener acá. Después menos 1,41, menos 1,41. O sea, ¿qué se me está formando? La circunferencia de radio 2. Una circunferencia. 0 menos 2. O sea, todos esos vectores tienen todos el mismo módulo, fíjense, y van rotando y nos van generando una circunferencia. ¿Está? Si esto sigue rotando, la circunferencia se sigue generando encima de la que tenemos. Ah. Profe, si yo quiero que me quede más chica, más grande, ¿le cambio el 2? Claro. Ah.
Entonces, esto es una circunferencia de radio 2. ¿Mm? ¿Qué le falta a esto, dijimos? Esto lo poníamos en un sistema XY. ¿Mm? La flecha, La flecha, que en indica sentido cómo se... antihorario. Claro, en este caso en sentido antihorario. Perfecto. Entonces generamos una función vectorial. ¿Mm? Si quiero ponerle... ¿Mm? Entonces una circunferencia que se va generando en ese sentido. ¿Está? Maravilloso. ¿De qué otra forma podríamos haber analizado esto? Yo por eso no leo los apuntes, porque después me embarullo y usted lo explica y es una pavada. Ah, no, pero por ahí no está mal. No, pero prefiero leerlo después, ¿no? Vale. Bueno. Esta es la componente X de la variable, del vector, ¿no es cierto? Y esta es la componente Y del vector. ¿Sí? Si elevamos al cuadrado, X al cuadrado, ¿qué nos queda? 4 por el coseno cuadrado, ¿no es cierto? ¿Mm? Y si elevo la segunda al cuadrado, ¿qué nos queda? 4 por el seno cuadrado. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Sí. Sí. Si sumamos ambos miembros, si sumamos miembro a miembro, esto nos queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, que lo sacamos factor común, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Ay, no, mira lo que queda. ¿Cuánto Eso es vale coseno? 1. Eso vale 1. O Y sea que queda ahí es otra forma de ver. el círculo con radio 2. ¿Mm? Y ahí nos queda una circunferencia de radio 2. Circunferencia. ¿Mm? O sea, sería otra forma de estar viendo qué nos está generando esa curva. ¿Se entiende? Pero eso es de elevarlo al cuadrado, es un artilugio que esté... Muy común cuando tenemos senos y cosenos. Muy común cuando tenemos senos y cosenos. Claro, para anularlos. Supongamos que tenemos una función vectorial que es 4 coseno t, seno t. ¿Está? Sí. Va. No la queremos graficar dándole t. Vamos a ver entonces cómo haríamos para ver si descubrimos la curva. ¿Qué curva es esta? Entonces, bueno. No sé si me voy a meter en... A ver. No. Quería generar una elipse. Métase. No, pues quería generar una elipse, pero los voy a confundir. No, una elipse. Los voy a confundir. Va. A ver. Ayer en la clase presencial se discutió mucho sobre esto, sobre esta curva. Piénsenla un ratito. Imagínense esa curva. ¿Dónde la graficamos? ¿Qué se genera? ¿A qué se asemeja? ¿A un cilindro? Un cilindro es una superficie. ¿Por qué decimos cilindro? Claro. No importa. No, pero está bien lo que estás diciendo. O sea, tenés idea de lo que estás diciendo. ¿Por qué decís un cilindro? Porque generaría una circunferencia, los cosenos y el seno, y Claro. capaz que alrededor esté como La espiral, la línea. Claro, una espiral. Claro, ahí está, sí. Claro, es una espiral, es un resorte en realidad, una hélice. La curva se llama hélice. ¿Está? Muy bien. La hicimos en sistema de representación gráfica. Ajá. ¿Cómo se genera? Bueno, primero que estamos en el espacio. Entonces, estos vectores van rotando y me va generando una circunferencia, pero el valor de z va creciendo, o sea que ese vector, esa circunferencia, se va levantando a medida que z crece.
¿Estamos? Entonces me va generando una hélice. La curva que me genera es una hélice. ¡Qué pulso, profe! Son años de graficar hélices. O sea, en realidad son años, son años. Bien. Muy bien. Bueno. Qué lindo, qué interesante, profe. Supongan que ustedes quieren derivar esta función. Ay, eso es tan lindo con la vida. ¿Cómo la derivarían? Cada componente derivaría. Exactamente, derivamos cada componente. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función vectorial? Bueno, recuerden que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces nos queda menos 2 seno de t. La derivada del seno es el coseno. Entonces nos queda 2 coseno de t. La derivada de t es 1. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué representa la derivada de una función vectorial? Supongamos que tangente, estamos... Sí. ¿a dónde? No sé, pero es una tangente. Supongamos que estamos en el espacio, que acá tenemos una curva. Entonces, ¿qué va a representar la derivada en este punto? El vector tangente. Pero de esa hélice no es. No. En el caso general. Ah, en el pero caso ¿y en esa general, hélice dónde cae la tangente? y por ejemplo, si vos le evaluás en este punto... Ah, uno la tiene que evaluar, claro. Sí, En este punto, o sea, en cada punto claro, va a tener un vector tangente. ¿Estamos? Sí, hay que Entonces, evaluarlo. ese vector es la derivada evaluada en t. Claro. Que es una función de, o sea, sería evaluada en este punto x, en este punto y, y en este punto z, te va a dar las componentes de un vector que es tangente a la curva. O sea, la derivada de una función vectorial te genera un vector tangente a la curva en el espacio. ¿Está claro? Sí. Vamos a avanzar un poco más, ya que están. Y vamos a sacarle los puntos mínimos, los máximos, leciano. Vamos a pasar a otro tipo de funciones, que son las funciones vectoriales, como ahora, el resultado es un vector, con variable vectorial. Es lo que llamamos campos vectoriales. Campos vectoriales. ¿Cómo funciona esto? En la maquinita de las... Esto ustedes no le digan que yo le hago la maquinita porque... Pero se entiende. Sí, se entiende bien. ¿Qué va a entrar ahora como variable independiente? Y va a entrar una variable, pero en forma de vector. Por ejemplo, una terna x, y, z. Acá va a haber una función que la vamos a poner en F mayúscula y me da como resultado, por ejemplo, una función, por ejemplo, de 2 componentes. O podría ser de 3 componentes o de cualquier tipo de componente. Cada componente es un vector. No, cada componente es un número. Esto es una función escalar, las que están acá, de variable vectorial. La variable es vectorial y la función es escalar. Pero la función que vos estás trabajando, que es de x, de y y de z, es una función vectorial de variable vectorial. Cada una de las componentes son funciones escalares. Esto es una función escalar
esto es una función escalar. ¿Cuál sería el recorrido, chicos, en este caso, por ejemplo, de esta función? ¿Cómo podríamos decir el recorrido? ¿De qué dimensión es la variable? R3. R3. De R3. ¿De qué dimensión es el vector que sale como resultado en este caso? R2. R2. ¿Mm? Entonces, en este caso, el recorrido de esta función es de R3 en R2. O sea, los campos vectoriales tienen un recorrido que va de Rn a Rm. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Y puede Si ser de bien- R3 a R3 también o no? Claro, sí, 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 sí. ¿Mm? N O y M de- pueden ser cualquier número. El asunto es que si, por ejemplo, si M es 1, se transforma en una función escalar. Claro. ¿Mm? Si N es 1, se transforma en una función vectorial de variable escalar. No los quiero confundir, pero me van siguiendo. ¿Mm? Como si fuese vector unitario, con vector escalar. No, no, sí, es una parte. ¿Qué tenemos acá? Una función vectorial. ¿Por qué? Porque esa función me genera dos componentes. Me genera un vector. Una función vectorial. Ahora, esas componentes son funciones escalares de x y de y. La variable es vectorial. ¿Mm? Entonces ahí tenemos una función vectorial de variable vectorial. ¿Está? En este caso, la variable es de 2 dimensiones, la función también es de 2 dimensiones. Pero yo podría, si quiero, agregar más componentes, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente tiene que ser de R2 en R2, de R3 en R3. ¿Estamos? Sí, sí. Otra forma de escribir esto, lo podríamos escribir así. XY cuadrado más 2XY en la dirección Y, utilizando los versores principales, ¿se acuerdan? Más X menos Y cuadrado, vamos a poner un paréntesis acá para organizar un poquito, X menos Y cuadrado en la dirección J. Claro, eso quise decir cuando cuando la variable es un vector de una sola variable, es un i o un j o un k, ¿o no? No, capaz que estoy ¿Perdón? No, no diciendo. entendí bien. No, capaz que estoy diciendo una palabra. No, ¿viste? Entonces, haciendo un repasito. El año pasado teníamos, o el cuatrimestre pasado, Y igual, Y es una f de x. ¿Estamos? Esto es una función escalar de variable escalar. Era fácil, ¿no es cierto? Trabajar con una sola Sí, variable. parece de jardín de infantes ahora lo que aprendimos en análisis Sí. matemático. En análisis matemático 2 empezamos a trabajar con funciones z, que eran funciones multivariables. ¿Estamos? También es una función escalar porque me da como resultado un número, pero la variable, ¿cómo es? Vectorial. Hoy empezamos a ver funciones que me generan vectores. Entonces se trata de funciones vectoriales. En este caso, la variable es t, es una única variable. Entonces la variable es escalar. Y ahora estamos viendo funciones f, donde la variable es múltiple y me genera un vector, que puede ser de cualquier componente. 3, 4. Entonces, tenemos funciones vectoriales de variable vectorial.
¿Mm? Y acá están los 4 tipos de funciones con los que trabajamos en análisis matemático. ¿Mm? Funciones escalares, de variable simple o variable múltiple, funciones vectoriales, de variable escalar y de variable vectorial. ¿Estamos, chicos? Sí, sí. ¿Cómo es la representación gráfica de un campo vectorial? ¿Qué dijimos que era campo vectorial? Las funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Mm? La representación gráfica. Esto tiene sentido para funciones. Vamos a hacer funciones de 2 variables y de 2 componentes. Porque después ya nos tenemos que ir al espacio. Pero vamos a arrancar con esto. Lo mismo que hicimos antes. No tenemos ni idea de cómo se puede graficar. ¿Qué intentamos hacer? Darle valores tabla? a las variables. Una tabla de valores. Y le damos valores a las variables. Entonces no sé bien de qué se trata. Pero a ver qué me dice la tabla de valores. Que ayer me decían en la clase presencial que Adrián los desalentaba el tema de la tabla de valores. Sí, es cierto, o sea, pero como herramienta es fundamental. Como herramienta es fundamental. Después, bueno, ¿qué ponemos en la columna de la izquierda? ¿XY? XY. X e Y. O sea, la variable es una dupla ahora. Y acá ponemos el resultado que me da, el vector que me da de aplicar esta dupla. Entonces, la dupla, yo le tengo que poner valores a X y le tengo que poner valores a Y. O sea, para esta dupla, ¿qué vector me genera? Y en este caso me genera el vector 0, 0 también, ¿no es cierto? Profe, pero acá no tengo el parámetro T. No, tenés X, Y, que son las componentes de un punto. ¿Está? La variable es XY. La variable es XY. No es más el parámetro T. Eso era para las funciones vectoriales de variable escalar. Estas son variables... Ah, ¿Mm? ya pasamos a otro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué otro punto daríamos ahí, chicos? 1, 0, 1. 1, 1, 0. Claro. 1. 1, 0, por ejemplo. 1, 1. ¿Estamos? 0, 1. O sea, por lo general uno rodea al 0. Menos 1, 1. Menos 1, 0. Menos 1, menos 1. Bueno, yo creo que con eso ya se van a dar cuenta ustedes. Entonces, para esta variable 1, 0, venimos acá y obtenemos un vector. ¿Cuáles son las componentes de ese vector? X vale 1, Y vale 0. Entonces nos queda 2 por 1, 2. 2 más 0, 2. ¿No es cierto? 1, 1. 1, 1. ¿Eh? 2, 1 el vector sería. 2, 1 el 2, 1, vector ¿no? sería. 2, 1. Para este vector, para esta variable vectorial, no digamos vector, para esta variable vectorial, porque nos va a confundir, 1, 1. Vamos, ¿y qué vector nos genera? 2 por 1, 2, menos 1, 1. 1 más 1, 2. Para esta variable vectorial 0, 1 va a ser menos 1 y 0 más 1, 1. Vamos a hacer una más. Sería menos 2, menos 1, menos 3. Y acá sería menos 1 más 1, 0. Acá sería menos 2, menos 1. Y acá sería menos 2 más 1, menos 1. Puede ser menos 1, menos 1, menos 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo graficamos? Atenti. ¿Cómo lo graficamos? A ese campo vectorial. Vamos a poner una
Una escala, 1, 2, 3. 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces lo decimos así, 0, 0 lo tenemos acá. Para el 0, 0 le va el vector 0, 0, que es el vector nulo, no graficamos nada. Para el punto 1, 0, que el punto 1, 0 lo tenemos acá, le corresponde el vector 2, 1. ¿Cómo es un vector 2, 1? 2 según X, 1 según Y. O sea que a este punto le corresponde este vector. ¿Se dan cuenta? Al punto 1, 1, al punto 1, 1, le corresponde el vector 1, 2. Es 1 según X, 2 según Y. En cada punto, al punto 0, 1, le corresponde el vector menos 1, 1. Al punto menos 1, 1, que lo tenemos acá, le corresponde el vector menos 3, 0. En cada punto vamos a tener un vector. En el punto menos 1, 0, que lo tenemos acá, el vector es el menos 2, a partir de ahí menos 2, menos 1. ¿Se dan cuenta? Para el punto, puede ser que esos vectores se me crucen, acá la casualidad es que no se me cruza. Para el punto menos 1, menos 1, el vector es el menos 1, menos 2. Y así. Entonces, ¿cuál es la representación? Parece el campo eléctrico de una carga positiva. Es el campo eléctrico, es un campo eléctrico. Por esto acá se llaman campos vectoriales. El campo eléctrico es una función vectorial de variable vectorial. El campo magnético es una función vectorial de variable vectorial. ¿Cuál es la representación gráfica? En cada punto un vector. En cada punto un vector. Y esa es la representación gráfica. ¿Está? Esperen un cachito. Me siento una privilegiada estar teniendo esta clase. ¿Qué quiere que diga? Bueno, si uno, volviendo al apunte, que es lo que tenemos ahí, todo esto lo vimos, sería cuestión de que ustedes lo lean ahora. Ahí tenemos las curvas que estuvimos viendo antes de funciones vectoriales de variable escalar. La hélice, Claro. ahora la van a entender mejor. Y la derivada, con el vector, con la definición, un poco más formalizado. Las reglas de derivación que ni las vemos. Un poco lo que se llama curvas simples y curvas que no son simples. Una curva que no es simple es una curva que se atraviesa a sí misma. ¿Está? Claro. Curvas cerradas, curvas no cerradas, bueno, eso es fácil. Curvas suaves son curvas que no tienen puntos angulosos, o sea que son curvas que son derivables en todo su dominio. Ay, ¿te puedo preguntar algo ya que dijo puntos angulosos? Espera, ya termino con esto. Perdón, sí. Entonces fíjense que ahora empezamos a reconocer cosas que las vemos por ahí por la televisión, o sea, cuando están esos tornados en Miami, ¿estamos? ¿Qué vemos cuando están esos tornados en Miami? Y nos pasan un mapa de los Estados Unidos, ¿y ustedes qué ven en ese mapa? Rayitas que se mueven. Claro, o sea, bueno, está acá la península, qué sé yo, ¿y qué vemos? Vemos flechitas que se mueven. ¿Qué es eso? Y eso es un campo vectorial. En cada punto está indicada la velocidad que tiene el viento en cada uno de los puntos. Entonces, ahí tenemos un campo vectorial. ¿Está? Entonces, de ese tipo de funciones estamos trabajando. Por lo general, cuando uno hace una simulación de eso, por ejemplo el viento, qué sé yo, le pone más que nada la dirección, pero no le pone el valor del módulo, pone todas flechitas con el módulo igual. En realidad,
los vectores tienen dirección y sentido, o sea que si uno quiere, porque fíjense por ejemplo en este caso, que también son todas flechas de la misma magnitud, lo único que están indicando es la dirección. Bueno, tendría que completarse un poco con el módulo también. ¿Estamos? ¿Y ahí el módulo cambia? Claro, seguramente el módulo cambia, pero en los simuladores de funciones vectoriales, lo que te grafica por lo general solamente es la dirección y no el módulo. Claro. Pero sí, seguro que el módulo cambia. Bueno. Campo vectorial en el plano, ejemplo de campos vectoriales, fíjense el tema de la flechita, lo que estamos hablando. Ahí cambia el módulo, me parece un poquito, ¿no? Puede ser, sí. Ahí cambia un Puede poquito. ser, puede ser. Esto es lo que se llama el túnel de viento, cuando uno quiere modelar un auto que lo quiere hacer hidrodinámicamente, entonces lo somete a un túnel y después se le inyecta aire para ver cómo se comporta. ¿Estamos? O sea, Y en base a esto, el otro día vi un video de un hombre que corre en bicicleta y va prácticamente acostado arriba de la bicicleta. Claro, justamente. No sé cómo hace para mantener el equilibrio. Para evitar el rozamiento. Bueno. Quedaría para ustedes entonces. Esperen un cachito. Esperen. Ver si pueden. Ahí ven la gráfica, no sé. Sí, el trabajo práctico. Sí. Ver si pueden avanzar un poquito con el trabajo práctico, pero no van a tener ningún tipo de problema con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Porque acá sería, bueno, hallar el dominio de las siguientes funciones vectoriales. Me parece que lo van a poder hacer. ¿Para cómo con Benjamín no vamos a ver esto ahora? No. Con Benjamín van a ver integrales dobles e integrales triples. Claro. Y conmigo van a ver todas funciones vectoriales. Lo que pasa es que después esos campos vectoriales los vamos a integrar y los vamos a integrar sobre curvas y vamos a ver qué significa integrar un campo vectorial y todo lo demás. ¿Y se termina vivo después de todo? ¿El cerebro queda entero todavía? Totalmente. Fíjense si pueden hacer el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 ya lo hicimos bastante, porque acá tenemos, por ejemplo, en el ejercicio 3, describir y graficar las funciones vectoriales. Ya hicimos bastante esto, de todos modos, si lo quieren hacer, lo hacen. ¿Estamos? Sí. Por ejemplo, en el caso, acá en el D, ahí tenemos la hélice, no la vuelvan a hacer, porque ahí es una hélice de radio 1. Bueno, para practicar. Por ejemplo, la B. ¿Qué dirían ustedes que es la B? ¿Qué es la B? ¿Una recta en el espacio? No, en el plano, porque tenés dos componentes. Entonces, una recta en el plano. ¿Cuánto vale la componente I? Siempre 1. Entonces, va a ser una recta que pasa por 1, cualquiera sea el valor de t. ¿Estamos? ¿Qué tenemos acá? Una recta en el plano. La interpretamos en su forma paramétrica. Una recta que pasa por el 1 menos 2 y es paralela al vector menos 2, 3. ¿Está? Bueno, esta la van a tener que hacer, van a descubrir que es una parábola, esta que es una hélice de radio 1. Bueno, está espoleando un ejercicio. Sí. Van a tener un poquito de... Ahí les aparece un logaritmo, está medio flojo con el tema del logaritmo ustedes. Bueno, si no, déjenlo, si les parece. Pero ahí es una discusión que yo siempre tengo con los directores de que los chicos de ingeniería en el CFG tienen que tener más matemática que los que hacen deporte o los que hacen relaciones laborales. Tienen que tener un taller de trigonometría y de logaritmo, sobre todo para trabajar lo que se estuvo trabajando en quinto año, que algunos tuvieron suerte de tener buenos profesores en quinto año y otros no tanto. No, y también puede ser que uno haya estudiado o no haya estudiado, porque por ahí totalmente. profesores y no estudiaste. Pero yo el logaritmo he visto videos, lo entiendo, pero me lo olvido, no sé por qué no me lo puedo acordar. No sé qué me... Bueno, escúcheme. Paula, vos que llegaste un poco más tarde, me parece que no sé si estoy... El miércoles de la semana que viene, sí. La clase es virtual para todos. ¿Por qué?
porque el jueves tienen parcial de inglés. Ah, bien, bien, bien. ¿Estamos? A las 19. A las 19. ¿Sí? Bien. Simón Rizzo, ¿está todo entendido lo que vimos hoy? Sí, profe, se entendió. Bueno, Bueno. ¿vos podés ir a la clase presencial? ¿Cuándo? ¿El miércoles? No, la semana que viene no hay presencial, pero para las próximas. No, sí, me tendría que organizar nomás ahí. Bueno. Matías, Mateo, Martín Cravero, Martín Secotti, los espero en las clases presenciales. Profe, yo vivo a 150 kilómetros, ¿A dónde vivís? en Ercilia. Ah, bueno. Venite. No, sí, capaz que sí, profe, igual. Voy a Ah, tratar de- Pero, profe, la idea es anular la clase virtual. No, no la vamos a anular, pero vamos a tender a fortalecer la presencialidad. Ah, ¿Está? Chicos, nos vemos entonces. bueno, Hasta profe, luego. muchísimas gracias. Gracias, profe. Un placer, un Gracias, gusto. profe. Nos vemos. Chao, hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Luego.